Bienvenidos. A ver si nos acordamos, ya está en el YouTube la quinta entrega de nuestro mensaje de salvación, eh, con referencia al tema que estamos tratando, ya 5 entregas. Esta es la sexta, ¿cierto? Venía siendo la sexta entrega de este mensaje, que el Señor le ha placido que se extienda para que nosotros podamos entender con claridad que debemos estar prestos, debemos estar dispuestos todos los días a no esperar nada, partiendo de que esa es nuestra misión, aquí en este espacio terrenal. Cada uno de nosotros, si tuviéramos conciencia de que estamos puestos aquí es para servir a los demás, este mundo funcionaría totalmente diferente. Eh, pero desafortunadamente, cada uno de nosotros tira por a su propio lado, cada uno guarda y cuida lo suyo como si fuera suyo, partiendo de que ni la vida suya ni la vida mía nos pertenece. Le pertenecen al Señor Jesús, nada nos pertenece. Por eso el Señor le ha placido extenderse en este mensaje de la ofrenda, porque es un mensaje demasiado amplio, es un mensaje que tiene que ver con mi salvación, que tiene que ver con nuestra salvación. Acordémonos, les decía a ustedes también la semana pasada, que en Mateo 25, cuando el Señor habla sobre el juicio de las naciones, eh, dice que va a apartar a las ovejas, a las que son sus ovejas y a los que son cabritas. A los que son cabritas los llama malditos, y a los que somos ovejas nos llama benditos de Él. Y claramente dice que va a poner unos a la derecha y otros a la izquierda. Y a los que va a poner en la derecha son benditos, o sea, sus ovejas. ¿Por qué? Porque han ayudado siempre a las personas, porque han visitado a los presos, porque no solamente a los presos físicos, sino también a los presos espirituales, llevando ese mensaje de salvación. Han visitado a esos enfermos espiritualmente y a esos enfermos físicamente. Le han dado alimento a esos hambrientos espiritualmente, llevándoles la palabra, a esos sedientos espiritualmente llevándoles la palabra, y a esos hambrientos dándole de comer físico y dándoles de beber físicamente. Es un mensaje muy hermoso que el Señor nos muestra cuando venga a hacer el juicio de las naciones. Y dice que aquellos que no han entendido eso, que no se han preocupado por ayudar a los demás, de llevarles la palabra, de llevarles ese pan espiritual, de darles ese pan físico, de darles esa bebida espiritual, esa agua que necesitan para beber físicamente, por no haberlos visitado en su cárcel espiritual, llevándoles la palabra, por no haberlos visitado estando enfermos espiritualmente, llevándoles la palabra, por no haberlo ido a visitar a un hospital cuando los operan, cuando están enfermos, cuando tienen un accidente. Todo eso dice que a esas personas, por no hacer eso, dice aquí que estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Si estamos dando cuenta que tiene muchísimo que ver el ofrendar. Hablábamos que no por obra nos vamos a salvar, pero también la Escritura nos habla y nos dice que, que una fe sin obras es muerta. Y es cuando la gente le decía, que le dice al hermano, ve en paz, viendo que el hermano está necesitado, y le dice, ve en paz, pero no le solucionas, no le ayudas, ¿de qué sirve? Entonces, todo esto es demasiado, demasiado importante. Antes de continuar, quiero ir haciendo resumen de cómo
cómo varias palabras que hemos visto en el original, en el griego, que se refieren a la ofrenda, palabras como sirviente, palabras como ministro, palabra como ministración, todas van unidas porque son sinónimos, tienen diferentes escrituras, pero tienen el mismo significado. Y estas palabras sinónimas, todas se encierran y se confabulan para que nosotros entendamos cuál es la verdadera ofrenda. No es solo dinero, también es dinero, pero no es solo dinero, porque la ofrenda en sí es nuestra propia vida para los demás, nuestro paso aquí en la tierra para los demás, no para mí. Por eso la escritura me centra y me dice claramente que somos más bien aventurados, o sea que somos doblemente bendecidos por dar, por dar. Dice que somos más bendecidos en dar en que recibir. Dice, más bienaventurado es dar que recibir. O sea que tenemos más bendición cuando nosotros damos. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, hace 8 días mmm, hicimos una cita muy importante que está en Efesios, pero como les dije ahorita, vamos a mirar, a repasar así unos minuticos las palabras que hemos estado usando con el único objetivo, con la única finalidad de que hagamos una introspección, hagamos un estudio de una evaluación, un test de cómo me he estado comportando este tiempo con todo este mensaje que el Señor me ha venido dando hace más de un mes. Vamos para un mes y una semana, con este día un mes, 2 semanas, el Señor enseñándome algo. No sé si me entró por acá y me salió por acá. No sé si retuve y estoy cambiando mis cosas, mi vida con base en esto que el Señor me está llamando la atención. Entonces, dice la escritura que la palabra ofrenda, mire cómo nos va a llevar a las otras palabras que hemos visto y otra que se agrega hoy que se llama tributo. Porque hay muchas palabras donde dice que debemos dar tributo a nuestro Señor Jesús. Dice hebreo, viene la palabra ofrenda, viene del hebreo minkja, Minkja, que significa dividir en porciones, otorgar, otorgar donación, presente, tributo. Y en el griego doran, que significa sacrificio, un don, un presente, un regalo. ¿Sí? Todo, si lo vamos a llevar a un resumen, significa dar. Dar. Y dentro de lo que explicamos hace 8 días apareció una palabra que aprendimos que se llama ministración. Que les decía a ustedes que en otras traducciones habla de ofrenda. Y me llamó la atención y busqué en el diccionario bíblico y nos damos cuenta que la palabra ministración está en el original con la palabra hebrea diaconía, que significa ayuda. Por eso algunas traducciones, cuando hablan en esa cita que vimos allá en Corintios, dice la ministración y le escribieron como traducción la ayuda, porque en el original está escrito diaconía, que significa ayuda, un quehacer, un servicio, socorro, ministerio. ¿Ve? Y ya empezamos a ver lo que significa ministerio. Cuando el Señor Jesucristo me explicó la palabra ministerio, hacía 8 días hablábamos, cuando los discípulos de Jesús estaban discutiendo cuál es el mayor de todos ellos, quién es el chacho, y el Señor le dijo, el que quiera ser primero en el reino de Dios,
se tiene que hacer de último y servir a todo el mundo. O sea, ya entra también la palabra diaconía, que tiene que ver con ministración. Empieza a ver la palabra Dorán, Minya, que significa dar un presente, presentar un tributo, un regalo, un don, un sacrificio. Eso es servicio. Entonces ya me está llevando a la palabra ministro. Quiere decir que todos, absolutamente todos, ustedes y yo, tenemos que convertirnos en ministros del Señor Jesucristo. ¿Qué significa ministro? La palabra ministro viene del hebreo sharat, S-H-A-R-A-T, sharat, que significa servir. Vuelve y se conecta con ministración, con diaconía, se conecta con minya, con dorán, con todas estas palabras en griego. Todos van concatenados, todas van unidas. Y esa palabra ministro, sharat, también significa servidor, sirviente. Esa es la que más me gusta. Sirviente, porque es que nos gusta darnos ese ambiente de importante sobre los demás, sabiendo que el Señor me llama siempre a enseñarme que entre más atrás me haga, entre más me humille, voy a ser más exaltado. El Señor Jesús dice que el que se humille será levantado y el que se exalte será humillado. Entonces, por eso es mejor siempre sirviente, servir, servicio. Es que estoy prestando, no, yo soy sirviente. Yo soy en este momento un sirviente de ustedes. Si cada uno de nosotros pensara que somos ministros, o sea, que somos sirvientes, que nos quitáramos de la cabeza todo eso que nos han enseñado mal, que pues, les decía a ustedes hace 8 días que pensamos que porque ministro de educación, entonces es más que todos los demás. No, porque no tienen el concepto claro, tienen un concepto errado de qué significa ser ministro. Y la palabra en las escrituras me centra con claridad y me dice que un ministro es un sirviente. ¿Sí estamos claros en eso? Eso tiene que ser bien transparente. Entonces, con base en eso que hemos estado viendo, ¿cierto? Eh, el Señor nos quiere centrar que a partir de allí, cuando me doy cuenta que yo estoy siendo un ministro del Señor, cuando entiendo que todo lo que yo hago, absolutamente todo lo que yo hago tiene que estar en mi conciencia, en mi mente, en mi corazón, en mi vida presente, de que todo lo que le hago a un hermano se lo estoy haciendo al Señor Jesús, sea bueno o sea malo, directamente a Él. Él lo escribió, ¿cierto? Él lo escribió. ¿Te acuerdas que en Colosenses lo vimos? Colosenses 3:23, 24, que digo que todo lo que nosotros hagamos, que lo hagamos de corazón, como para el Señor Jesús y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia. ¿Cuál es la recompensa de la herencia? La vida eterna. Porque a Cristo el Señor servís. Volvemos a estas palabras, a ofrenda, a diaconía, diácono, ministro, ministración, ofrenda. Todo tiene que va dirigido a dar, 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 no recibir, dar. Porque en la medida que yo doy, estoy recibiendo automáticamente sin esperar nada a cambio. Porque el Señor Jesucristo dice que Él ama al dador alegre. Que todo lo que nosotros demos, no lo hagamos porque tenemos necesidad, ni porque nos obligan, sino que lo hagamos con todo nuestro corazón, con alegría, porque el Señor ama al dador alegre. Porque Él nos mandó a eso, porque eso es un mandamiento. Porque cuando yo hago todas las cosas como para el Señor Jesús,
sencillamente voy a heredar la vida eterna. Y lo acabamos de leer. Les decía que hay muchas cosas que debemos empezar a cumplir porque hay muchos requisitos para entrar a la vida eterna. Muchos requisitos. Acuérdense de Marcos 16:15. Marcos 16:15 dice la escritura y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué es lo que debemos ir nosotros a hacer? A dar testimonio de quién es Cristo. Dar. Y predicar el evangelio no es otra cosa que prestar un servicio. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo aquí? Predicando las buenas nuevas. Eso significa el evangelio. Las buenas nuevas del Señor Jesús. El plan de salvación para ti y para mí. Y dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es una ley para todos nosotros. Y eso significa prestar un servicio. Eso significa ofrendar. Porque aquí yo estoy de pie prestando un servicio para ustedes porque el Señor lo mandó. Y así mismo ustedes tienen que multiplicar eso, ir a predicar a otras personas. Pero ¿cómo le van a predicar si no estudiamos, si no la leemos, si no nos congregamos? Y ojo, si no estoy apartado del mal y del pecado, ¿yo cómo puedo dar un testimonio de algo que yo no vivo? Eso sería hipócrita. Entonces, nos toca entender que todo, absolutamente todo, tiene que ver con la palabra dar. Hace 8 días el Señor nos revelaba por medio de, es tan sencillo que entendamos que el pecado, cuando yo dejo de pecar, automáticamente también es una ofrenda. Es una ofrenda para mi familia, para mis amigos, para mi Señor, porque la palabra dejar de pecar significa dejar de hacer daño a otros. Y ya en ese momento estoy pensando en los demás, no estoy pensando en mí. Y cuando yo empiezo a pensar en los demás, estoy ofrendando, estoy ministrando, estoy ayudando, estoy socorriendo, estoy haciendo una ayuda, porque quizás alrededor de mi familia, mis amigos, están pasando algunas situaciones muy difíciles por culpa mía. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Entendámoslo desde el libro de Efesios 4:28. Hace 8 días lo vimos, pero hoy quiero que lo entendamos desde el punto del pecado. Dice la escritura, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje. O sea, el que robaba, no robe más. El que mentía, no mienta más. El que adulteraba, no adultere más. El que chismeaba, ya no chismee más. El que envidiaba, ya no envidie más. El que murmuraba, ya no murmure más. Con este pecado que me está dando el Señor, me está llevando a todo pecado, porque el pecado lo que está haciendo es que, además de que me aparta del Señor y me pone en peligro, en riesgo de perder mi vida eterna, pongo en peligro a muchas personas a mi alrededor y no estoy cumpliendo los mandamientos del Señor en el sentido de que tengo que dar, porque el pecado me impide dar. Mire lo que dice aquí, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Y cuando uno está pecando con sus manos, no hace lo bueno, está haciendo lo malo.
Y dice aquí, haciendo con sus manos lo que es bueno, ojo, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Mm? Señor, aquí no le está diciendo el que robaba. Yo entiendo que usted roba porque es que usted no tiene trabajo, tiene varios hijos, tiene toda la carreta y todas las mentiras que nosotros nos inventamos para pecar. Al contrario, deje de robar más, deje de pecar más y póngase a trabajar y que con sus manos usted tenga que compartir con el que padece necesidad. Compartir, eso es ofrendar, porque compartir es dividir lo que yo tengo en porciones, es otorgar una donación. Compartir es presentar un tributo, un sacrificio, un regalo, un presente, una ayuda, un servicio, un socorro. Si se dan cuenta que todas las palabras se confabulan otra vez en lo que la escritura me quiere mostrar, ¿cierto? Muy hermosa esa cita que me está mostrando que sí o sí, si no tengo trabajo, procurar conseguir como siempre ayudar a otro, ayudar a otro. Acordémonos de esa viuda que siempre el Señor lo mostró en las escrituras, esa viuda que dio unas cuantas moneditas porque no tenía más y entregó eso de ofrenda. Y los demás daban en cantidad y el Señor dijo, a la verdad esta mujer ha dado más que todos ustedes porque dio todo lo que tenía y ustedes dan de lo que les sobra. Y al Señor no hay que darle lo que a nosotros nos sobra. Si me queda tiempo, doy. Si me queda tiempo, voy a la congregación. Si me queda tiempo, entro online. Si me queda tiempo, es que estoy ocupado, es que estoy ocupada. Eso tiene que ver mucho con ofrendar, con dar. Mi tiempo también lo ofrendo. Mi tiempo es una administración, es una ayuda. Entonces, tengamos en cuenta todo esto. Vámonos hacia las escrituras a Proverbios 3, 9, 10. ¿Quién me hace el favor y me puede leer Proverbios 3, 9, 10? Yo, pastor, Gracias, suegrita. Proverbios 3, 9, 10. ¿Qué dice la escritura? la palabra del Señor dice así en Proverbios 3, 9, 10. Honra al Señor Jesús con tus bienes y con tus primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Amén, suegrita. Entonces, la escritura dice en Proverbios 3, 9, 10, honra al Señor con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos. Con las primicias. ¿Qué son las primicias? Lo primero que usted tiene que sacar es para él. Y volvemos a lo mismo para que no seamos engañados por pastores inescrupulosos, ladrones y mentirosos. Bien sabemos que nuestro Señor no lo podemos ver. ¿Y cómo honro yo a mi Señor con mis riquezas? Ya el Señor nos lo ha explicado cientos de veces aquí con este mensaje que llevamos más de un mes. Allá en el juicio de las naciones. Allá cuando vimos Colosenses, que todo lo que yo hago por otro, en ese mismo instante, cuando yo honro a ese otro, a ese prójimo, a ese hermano, a ese ser humano, así no profese mi misma fe, estoy llamado a servir. Entonces, cuando yo hago ese servicio a una persona, estoy
honrando directamente al Señor. Tenemos que entender eso. Es ahí donde la escritura se aplica cuando dice honra al Señor con tus riquezas. Y vuelvo, no solamente estamos hablando de la persona que es rica en dinero. Tú puedes ser muy rico en, en una forma especial de hablar, en una forma especial de ayudar con tus manos. Eh, Nosotros tenemos muchas riquezas espirituales en las que podemos ayudar a otros, en las que podemos ofrendar a otros, socorrer a otros, servir a otros, que esos otros significa servirle al Señor, entendamos eso. Entonces, la escritura me envía que yo tengo que honrar a mi Señor. Y entonces, ¿cómo hago? Cumpliendo sus mandamientos, haciéndome atrás porque yo quiero entrar en los cielos y todos los que estemos atrás vamos a ser los primeros. La escritura dice que los últimos serán, que los postreros serán los primeros, o sea, los últimos serán los primeros. ¿Por qué? Porque está escrito que el que se haga de último y sirva a los demás va a ser el primero en el reino de los cielos. Y si usted y yo queremos estar entrando de primero al reino de los cielos, tenemos que hacernos atrás. Entonces, ¿cómo hago yo? Teniendo en cuenta que cada vez que me hago atrás a servir a los demás, estoy honrando al Señor Jesucristo. Y si tengo bendición económica, pues con mayor razón tengo que honrar a mi Señor con las primicias de todos tus frutos, de todo lo que has logrado con tu trabajo, de todo lo que has logrado con tu esfuerzo. Entonces es ahí donde se aplica la palabra ofrenda, ¿cierto? En el hebreo ya que significa dividir en porciones, pero nosotros casi no lo hacemos. Y es recibir, ustedes cuando reciben una bendición económica, piensen en dividir para el Señor. Ojo, en ningún momento ante mi Señor Jesús estoy parado aquí pidiéndoles dinero para mí. Jamás. Estoy prestando un servicio. El Señor a mí me dio la salvación gratis y yo no tengo por qué cobrar por eso. Pero también soy una oveja del Señor, también tengo necesidades. Y si ustedes algún día me quieren ofrendar, bendito sea el Señor porque así está escrito. Pero no por obligación que yo esté insinuando y llevándolos a que tengan que traer dinero. No. Por eso yo trabajo, porque la escritura dice que el que no trabaja, que no coma. Y yo trabajo para comer, porque el Señor me bendice con trabajo. Lo que quiero decir es que nosotros siempre, lo hago yo, cuando recibo mi salario, lo que el Señor pone en mi corazón, estamos ayudando a una persona, a veces nos vamos en grupo, invitamos a invitar a almorzar a algunas personas de la congregación, pagamos el almuerzo. Eso es dividir en porciones mis primicias, lo que el fruto de mi trabajo, como está diciendo ahí, eso es honrar al Señor. Acordarme del necesitado, eso es honrar al Señor. Dice el Señor que haciendo esto, así nuestros graneros estarán llenos con abundancia. Quiere decir que nunca, nunca va a haber escasez en su casa. Así usted no tenga dinero. Me he quedado maravillado en todos estos tiempos. Cada rato yo miro la mesa donde estoy sentado, a veces almorzando con mis hermanos, lleno de comida de abundancia. Porque le creemos al Señor, porque el Señor dijo que iba a haber hasta que sobre y abunde.
Pero ¿a quiénes? A todos aquellos que honran al Señor sirviéndole a los demás, sirviéndole a los demás. Dirán algunos, ¿pero qué? Si yo conozco gente que le va muy bien y tienen mucho dinero, tienen demasiado dinero, y el Señor Jesucristo me dice, usted no se preocupe por eso, que ellos ya tienen su propia paga. No nos alteremos porque el rico se enriquece más. Y uno dice, ellos ni siquiera creen en el Señor y les va bien, ¿sí? Dice en el Salmo 37:1, Salmo 37:1 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como hierba verde se secarán. Confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a ti mismo en el Señor Jesucristo y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor Jesucristo el camino, tu camino, y confía en Él. Y Él hará y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como en el mediodía. Guarda silencio ante el Señor Jesús y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Ahí está el Señor diciéndome. Por el hombre que hace maldades. ¿Sí? No te alteres con motivo del que prospera en su camino. ¿Cuál? Ese hombre que está haciendo maldades y le va bien y tiene plata, carros, fincas. Dice, no nos preocupemos por eso. No nos impacientemos por causa de esos malignos, porque dice aquí el Señor que dejemos la ira y desechemos el enojo, no te existe en manera alguna hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan, los que esperamos en el Señor Jesús, ellos heredarán la tierra, dice el Señor Jesucristo. ¿Sí estamos? Entonces dice el Señor que no nos alteremos con motivo del que prospera en su camino. Por eso quiero decirle que no enfoquemos la ofrenda en dinero, que no pensemos que es que no tengo plata, ¿cómo ayudar a fulano de tal? Es que yo no... No, el Señor algún día, cuando usted tenga un trabajo pequeño, grande, como sea, acostúmbrese siempre a sacar algo para los demás y se va a dar cuenta la bendición tan grande que llega para su vida. Lo digo yo, no, lo dice la Escritura porque está escrito, dice el Señor. Dice que si usted honra a nuestro Señor Jesucristo con tus riquezas, ¿sí? Y con las primicias de todos tus frutos, tus graneros estarán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Y todo eso tiene que ver también con la vida espiritual. Entonces, honramos a Dios cuando te haremos ante Él los primeros frutos de nuestro trabajo y esfuerzo. Sí, Dios es el que nos moldea, el que nos suple lo que necesitamos. Él es el que nos suple todo lo que necesitamos. Todo viene de Él. Absolutamente todo. El bien y el mal vienen de Él. ¿Cierto? Y Él merece que le ofrendemos lo mejor. Entonces, en esa misma idea común, en esa misma idea, pero ¿cómo hago si no veo al Señor Jesús? No lo veo. Ya es hora de que entienda que espiritualmente usted le está ofrendando al Señor y le está dando al Señor lo que se merece cuando yo le doy a la gente lo que la gente necesita. Antes de ofrendar es muy, muy importante que examinemos entonces nuestra actitud, ¿cierto? Nuestra actitud, nuestra motivación. ¿Le estamos dando al Señor Jesús las primicias o le estamos dando las sobras, lo que nos sobra?
Primero yo, primero pago lo mío y primero salgo de mis cosas, pero los demás que esperen. Ese no es el orden de Dios. Por eso dice que uno honra al Señor cuando de sus frutos, de sus primicias, saca algo para el Señor. Las primicias es lo primero que hay que hacer. ¿Sí estamos entendiendo? Lo hacemos con un corazón lleno de gratitud o por compromiso o por obligación o por necesidad, más que la cantidad de lo que ofrendamos al Señor Jesucristo, le importa es tu actitud con la cual nosotros traemos esas ofrendas ante Él. O sea, cuando le damos a alguien, estamos trayendo ofrendas ante el Señor Jesús. ¿Sí me estoy haciendo entender, mi hermano? Y mi hermano, la palabra nos está haciendo entender. Entonces, honremos a nuestro Señor Jesucristo con nuestras ofrendas y con un corazón lleno de gratitud y adoración por todas las bondades que Él tiene con nosotros. Usted está vivo hasta el día de hoy porque el Señor le ha placido. Y es tan hermoso y tan bondadoso que lo pone en este lugar para que escuche su mensaje porque Él te ama y quiere salvarte. Quiere enseñarte cómo llegar a Él hacia el reino de los cielos. Por eso Él se hizo hijo, porque Él es el Padre para enseñarnos a nosotros como hijo cómo es que se comporta un hijo para llegar al Padre. Él quiere que nosotros lleguemos a Él porque Él es el Padre. Salmo 96, 7, 8. ¿Quién me hace el favor y lo lee? ¿Quién me ayuda por allá? Amén, pastor. Mi amado Giovanito, lo escucho. Dice la palabra del Señor en el Salmo 96. Tributad al Señor Jesús, oh familia de los pueblos. Dad al Señor Jesús la gloria y el poder. Dad al Señor la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Amén. La escritura, gracias mi hermano, Señor lo bendiga. Esta versión que tengo acá dice, Salmo 96, 7, 8, tributen al Señor. Pueblos todos, tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y entren en sus atrios. Todo esto es espiritual. Todo esto es espiritual. Porque ya el Señor me está pidiendo cosas más sublimes que tienen que ver con mi santidad, que tiene que ver, vuelvo y le digo, no un santurrón, no confundamos esos santos que nos mostraron por allá en las iglesias, mal llamadas iglesias, que esculpían con un pedazo de madera una imagen y la adoraban y decían que ese es un santo. Se moría alguien y se imaginaba en el rostro de esa persona y la esculpían y ya colocaban que eso era un santo. No, 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 no. Estamos totalmente equivocados. La palabra santo, según las escrituras, es aquel que se aparta para el Señor Jesús. Y acá el Señor me está hablando de que yo tengo que tributarle al Señor, ¿sí? Ofrendas y entremos en sus atrios. Tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando. Tiene que ver con la llegada al reino de los cielos. Y yo no puedo entrar al reino de los cielos sin servir. Es un requisito grandísimo. Entonces aparece otra palabra clave en lo que es la ofrenda. Una palabra sinónima de la palabra ofrenda. ¿Por qué? Es que escriben diferente, pero tienen el mismo significado. Mire, me fui para el original de la palabra tributar que está en las escrituras. Acordemos que las escrituras, la Biblia fue escrita en hebreo y en griego. Y la palabra que está escrita en el original para tributar es la palabra Yahab.
con Y de yuca, A, J, A, B larga, con tilde en la segunda A. Yahab. Y dice que significa dar. Un tributo es dar, es poner, traer, poner a los pies, traerle al Señor, es darle al Señor. Y entonces yo tengo que también empezar a tributarle a mi Señor, trayendo lo mejor de mí, llegar ante Él apartado del pecado, llegar ante Él sin malas palabras, quitarme todas esas palabras sucias que tengo en mi boca, con toda esa envidia que me corroe, con esa chismosidadera que me caracteriza. Quitarme todo eso significa tributarle al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. El Señor merece que usted le traiga, que le dé, que le ponga en sus pies lo mejor de usted. Fíjate cómo la ofrenda, cómo me amplía la palabra ofrendar. Y muchas iglesias la reducen a pedir plata. Es la manera de sacarle a la gente para yo hacerme rico a costillas de los demás y que los demás sufran. Problema de ellos, lo importante es que yo les saque la plata. Eso es lo que hace mucho predicador de las iglesias de la tal llamada Evangelio de la Prosperidad. Un mensaje que el Señor nunca mandó a hacer. Tributar viene del hebreo yahab, que significa dar. Totalmente parecido a la palabra administración, que significa diaconía, servir, dar, ayudar. Lo mismo que significa la palabra ministro, servidor, sirviente, socorrer. Lo mismo que significa la palabra ofrenda, otorgar donación, presente. Y mire que la palabra ofrenda también significa tributo. Entonces, si se dan cuenta por qué tienen los mismos significados, son sinónimas, son primas hermanas, significa lo mismo. Entonces, cuando el Señor me está diciendo tributemos, significa que le traigamos al Señor, que le demos al Señor lo mejor que tú tienes. Que si tú estás siendo instruido por la palabra del Señor Jesús, porque la Escritura dice que esa palabra no se vuelve vacía, tiene que dar fruto en ti, tiene que esa semilla crecer y dar un fruto, porque de lo contrario yo no puedo tributarle a mi Señor nada. Y un tributo es un impuesto, ¿cierto? Es algo que yo tengo que dar. Entonces, tributen al Señor todos los pueblos, tributen al Señor la gloria y el poder, tributen al Señor la gloria que merece su nombre, traigan sus ofrendas y entren en sus atrios. O sea, la única manera de entrar al reino de los cielos es ofrendando, también dice la Escritura, dando. ¿Hasta cuándo no vamos a entender que el Señor Jesucristo nos está llamando todo este tiempo a que dejemos de preocuparnos más por lo que yo quiero recibir, sino en dar, en ser, desprenderme más y más y más y más y más, desprenderme? Viene a mi mente Job, cuando el Señor decía, allá en Job 1, dice el Señor, que Job hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y una de las características para que el Señor pudiera
decir eso de Job es porque Job fue probado. Satanás, que es el acusador, vino a decirle al Señor, pero Señor, ¿cómo ese señor Job no va a ser recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal si tiene plata como un tenaz? Tiene mucho dinero, tiene mucho poder y además todo lo que él toca, las manos, lo que él toca, tú lo prosperas. Y el Señor le dio permiso a Satanás para que le quitara absolutamente todo. Entonces, cuando usted sabe que todo proviene del Señor, que todo le pertenece a Él, dice que cuando Satanás le mata a sus 10 hijos, le mata todo el ganado, lo arruinó, cero, pero en la ruina, lo dejó en la ruina, literal, en la ruina, ¿cierto? Y mire las palabras de Job, Job 1, capítulo 1, versículo 21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor Jesucristo dio, el Señor Jesucristo quitó, sea el nombre del Señor bendito, porque tiene que ver mucho esto con confianza en el Señor Jesús. Si yo no confío en mi Señor Jesucristo, me es muy difícil desprenderme de todas estas cosas materiales que me atan y no me dejan cumplir los mandamientos de mi Señor. El Señor dijo: de, que hay más bendición en dar que recibir. De. Y entonces llegó y Satanás, no contento, porque el Señor le dijo, sí se dio cuenta de que Job es un hombre recto, perfecto, ¿cierto? Delante del Señor. Y entonces Satanás le dijo, piel con piel, cualquier persona da lo que sea por su vida. Y el Señor le dio la orden de que lo tocaran, pero que no le tocaran sus huesos, o sea, que el único que tiene la potestad de matarlo es el Señor. Y le mandó una lepra, bueno, es una enfermedad, no dice en la escritura que sea una lepra, dice que le mandó una enfermedad, una sarna, ¿sí? Una sarna maligna, lo que dice la escritura, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, eso está en el capítulo 2, versículo 7 del libro de Job. Y dice que Job tomaba un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. ¿Por qué cogería un tiesto para rascarse? Quizás porque ya no tenía ni uñas de la enfermedad que le dio, que Satanás le puso. Y fuera de eso, se le acerca a la esposa y le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y le dice Job, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, o sea, sin sesos, has hablado. Y le dice a la mujer, ¿qué? Recibimos del Señor, nuestro Dios, el bien y el mal no lo recibiremos. Y la escritura dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. Esa integridad que muestra aquí Job tiene que ver mucho con la confianza en el Señor Jesús. Y cuando yo me desprendo con facilidad de las cosas que un día el Señor me da y un día después me las quita, tengo que responder así porque confío más en el Señor Jesús. Porque tiene que ver con gratitud. Porque todo le pertenece a Él. Entendamos eso, nada es mío. Ni mis hijos son prestados. Mi vida es prestada. Entonces, mientras estemos en este plano territorial, avancemos
en hacer lo que el Señor nos manda, para después llegar a una vida eterna con Él, donde ya no va a haber más llanto, no va a haber más lágrimas, no va a haber más sufrimiento. Vamos a estar con Él para siempre, en donde estábamos al comienzo, pero por el pecado fuimos destituidos de allá, de esa presencia. Entonces, hay que tributarle al Señor a través de nuestras ofrendas. Adoramos y glorificamos a Dios. Dios merece toda nuestra alabanza y gratitud, porque eso que les acabamos de leer en las escrituras de Job es llanamente gratitud, gratitud de Job hacia el Señor. Algo que podemos expresarle con nuestras palabras, nuestras canciones, nuestra alabanza cuando vamos a la congregación, en su casa. A veces se nos olvida poner alabanza para cantarle al Señor. Nuestras actitudes, nuestras ofrendas. Nuestro Dios es el Dios todopoderoso. Su nombre es Jesús de Nazaret. En realidad Él no necesita nada, vuelvo y le repito, Él no necesita nada de lo que traigamos. Pero al nosotros ofrendar, reconocemos su grandeza, reconocemos nuestra dependencia de Él, entiéndalo. Entiéndalo que en la medida que yo ofrendo, que yo doy, que yo ayudo, que yo socorro al que sea, ¿sí? Estoy demostrando mi dependencia constante de Él, porque separado de Él yo no puedo hacer absolutamente nada. Traemos de lo que Él nos ha dado y lo traemos con reverencia, recordando su grandeza, recordando la provisión fiel que Él nos da. Mucho, poquito, pero la escritura dice que teniendo techo y comida, nos demos por bien servidos, somos demasiado ricos. Y entonces el Señor, que le ha bendecido más a otros que tienen mayor posibilidad, con mayor razón, tienen que ayudar, tienen que ofrendar, tienen que socorrer, tienen que servir. Porque la escritura dice que al que más se le da, más se le va a exigir. Y cuando yo tengo claro eso, cuando el Señor me mostró allá que al ladrón le dijo, venga hermano, deje de robar, trabaje para que consiga con qué darle a otro. En cierta manera, cuando el Señor me bendice a mí en cantidades, tengo muy buena bendición económica, buena salud, vivo bien y veo que mucha gente a mi alrededor vive mal, yo estoy siendo un ladrón porque yo estoy robando lo que le pertenece al Señor que me dio para que yo lo administre y lo administro mal. Entonces, ofrendemos al Señor como un acto de adoración y alabanza. Hagámoslo de todo nuestro corazón, como para Él, no para los hombres. Haciéndole a los hombres, pero no para los hombres. ¿Sí me estoy haciendo entender? Deuteronomio 16:17. ¿Quién lo lee, por favor? Háganme un favor. Deuteronomio 16. Deuteronomio 16:17. ¿Qué dice mi hermano? Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que el Señor tu Dios te hubiere dado. Amén. Dice, cada uno llevará ofrendas según lo haya bendecido el Señor tu Dios. Gracias, mi hermano Nelson. Cada uno llevará ofrenda Amén, mi según hermano. lo haya bendecido el Señor. Cada uno llevará ofrenda según lo haya bendecido el Señor Dios. Es ley, es la palabra del Señor dándote una orden y dándome una orden.
Cada uno llevará ofrenda según lo haya bendecido el Señor. Inmediatamente, ¡pim! Plata, siempre pensamos. Pero si yo no tengo trabajo, ¿qué me ha bendecido? Hermano, cuando usted abre sus ojos por la mañana, ya está siendo bendecido. Cuando usted se levanta y caminó y fue al baño, hizo chichi, todo, caminó y se devolvió, está siendo bendecido. Hay gente que ni siquiera puede caminar, se arrastran para ir al baño. Te sientas, aunque sea hay un huevo, desayunaste, pero siempre tienes algo que dar de la bendición que el Señor te da. Muchas veces nosotros, vuelvo y les digo, podemos ofrendar nuestro tiempo. Hay personas que viven ínfimamente solos, hay ancianitos que viven solos, hay ancianatos donde personas dejan y abandonan a sus papás. ¿Alguien se ha preocupado de ustedes, por decir, venga, ¿cómo hago yo para donde hay un ancianato? Y llegar a buenas. Ah, mire, mi nombre es fulano de tal, yo creo mucho en mi Señor Jesús. Quisiera compartir un rato con alguna de estas personas que viven sola. Ustedes que conocen aquí, ¿cuál es el anciano que lleva más tiempo acá y que no lo visitan hace más de un año, que casi no lo visitan? Me gustaría hablar con él, acompañarlo, limpiarle el cuarto, eh, quedarme sentado callado, pero que sienta que está con alguien allí. Eso es tan hermoso, tan sublime que nosotros no pensamos en eso. Usted es bendecido y abrió sus ojos y no está en una cárcel, pero hay una cantidad de presos. Y entonces, pero el Señor lo ha bendecido dándole la palabra, enseñándole, dándole a un predicador que le lleva palabra del Señor Jesús. Y entonces hoy el que no tiene trabajo ya está siendo bendecido. Mañana va a amanecer con esta palabra que el Señor lo bendijo. Vaya y haga lo que el Señor le mandó. Lleve cada uno la ofrenda según lo haya bendecido el Señor. Y el Señor lo bendijo a usted de esa manera, dándole palabra para que vaya y bendiga a otros. Inmediatamente se aplica la escritura que acabamos de leer nosotros. Le dice que allá, seguro que leímos en Proverbios, ¿cierto? Que en la medida que honremos a nuestro Señor con nuestras primicias, así nuestros graneros estarán llenos de abundancia. Eso dice la escritura. Entonces, en Deuteronomio me está hablando con claridad a mí hoy, me está diciendo, cada uno lleve ofrenda según lo haya bendecido el Señor. ¿Ha recibido bendiciones de Dios? Pregúntese este momento, ¿usted ha recibido bendiciones de Dios? ¿Cuántas cosas ha recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo esta semana? ¿Cuántas? No estoy hablando de plata. Y si ha tenido dinero, bien. Estoy hablando de todas las bendiciones en general. Vuelvo y le digo, por ejemplo, ¿has tenido salud? ¿Has tenido algo de comida y un techo sobre tu cabeza estos días? Recordemos, todo eso es la bondad del Señor para mí, para nuestra vida. Recordemos todas esas bondades que ha tenido nuestro Señor Jesucristo y empezamos a ver cómo empezar a fluir desde nuestro corazón gratitud. Y es ahí donde se nos es más fácil ofrendar. Cuando empiezo a agradecerle a mi Señor Jesús todas las bondades que tiene para conmigo, todas las bendiciones, porque el Señor dice, según el Señor lo haya bendecido, lleve ofrendas. Y entonces usted empezará siendo grato y empezará a hacer con facilidad el ayudar, socorrer, en servir a otros.
La gratitud es muy importante. La gratitud es demasiado importante. Mire, le voy a mostrar una parte en las escrituras que está escrito allí, que habla de los 10 leprosos, ¿cierto? Entonces esos 10 leprosos, vamos a Lucas 17. Lucas 17. En el libro de Lucas 17 dice, 10 leprosos limpiados. Lucas capítulo 17, versículo del 11 al 19. Dice así. Tiene que ver con lo que acabamos de leer. Cada uno lleve ofrenda según lo haya bendecido el Señor Jesús, tu Dios. Significa que debemos ser gratos. Cuando yo le agradezco al Señor por el techo que tengo, por las bendiciones que me da, le repito a ustedes, va a salir de nuestro corazón que está agradecido con el Señor una facilidad para ofrendar. Y lo más hermoso, que aquí vamos a ver que por la gratitud de una persona, por las bendiciones que recibió el Señor, del Señor, tuvo vida eterna. Vea lo que dice aquí. Lucas 17:11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon desde lejos. Porque los leprosos no se podían acercar a ninguna persona. Ellos los exiliaban, ellos los sacaban de la ciudad, del pueblo. Los mandaban por cuevas, por allá retirados, porque estaban podridos. Y había una ley que el único que podía sacarlos de ahí era el sacerdote. Si el sacerdote se acercaba y verificaba que habían sanado un poco más, que eran aceptables para estar en el pueblo, y eso lo decidía un sacerdote. ¿Por qué lo digo? Porque aquí el Señor va a decir algo para que ustedes lo puedan entender. Y era una ley del Señor. Entonces, estos 10 leprosos estaban lejos, 13, y alzaron la voz. Me imagino esos leprosos cuando vieron a Jesús, porque han oído que Él sanaba, que Él es el Todopoderoso, que es el Dios de lo imposible, que el Señor no hay ningún imposible para Él, todo es posible para el Señor Jesús, porque Él es el Creador. Y entonces alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Por eso les dije que los sacerdotes eran, por ley, los únicos que podían autorizar si ellos salían de ese estado o no. Y aconteció que mientras iban hacia los sacerdotes a cumplir el mandato que el Señor les dijo, vaya, preséntense los sacerdotes, dice, fueron limpiados. Lean bien, fueron limpiados. ¿Qué significa eso? Que se les quitó la enfermedad, se les quitó la lepra. ¿Sí? El Señor Jesucristo dando cumplimiento a lo que te manda a ti, porque el Señor no mandó a hacer nada que Él no haya hecho primero. Él dijo, yo vine a servir, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. ¿Y Él qué hizo? Estaba sirviendo, estaba sanando a estos leprosos, los sanó. 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y es ahí donde se aplica el Salmo 96 que acabamos de ver, que dice, tributen al Señor, pueblos todos, tributen al Señor la gloria y el poder,
tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y entren en sus atrios. ¿Qué le ofreció este leproso? No tenía nada más, estaba sin trabajo, sin casa, sin familia, vivía exiliado del mundo, botado como una basura a que se muriera porque estaba podrido. Pero él cumplió lo que está haciendo ese salmo, vino a tributarle al Señor, vino a presentarle un tributo con lo que tenía. ¿Qué trajo? Sus rodillas, trajo su ser, trajo una voz de agradecimiento al Creador. Eso también es ofrendar. Y dijo, entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, se devolvió a glorificar al Señor Jesucristo porque Él es Dios. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Cuando el Señor siempre hace énfasis, y este era samaritano, dándonos una cachetada, porque no era un judío puro, no eran los que se creían que eran los maestros, que sabían mucha Biblia, y vieron al Señor Jesús pasar de largo y lo mataron. Pero él vino siendo un samaritano, una persona que era pecadora, se postró en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tiene que ver con fe. Cuando yo doy lo mejor de mí para mi Señor, estoy creyendo en Él, tengo fe, y es la fe que me va a salvar también. Porque sin fe es imposible agradar al Señor Jesucristo. Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Pregunto, ¿los otros 9 se salvaron según esta escritura? ¿Se salvaron? ¿Quién me responde? ¿Sí o no? ¿Quién puede responder allí? Ninguno, pastor, ninguno se salvó. Solo el Ninguno que de los dio otros gracias. 9 se salvó. Ninguno. Porque el Señor lo sanó. Porque el Señor es misericordioso, lo sanó. Dice, ¿no hubo quien volviese? ¿Dónde están los otros 9? Sino solo este extranjero y los demás, ¿dónde están los otros 9? Y le dijo a este que llegó solo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahí no dice que salvó a los otros 9, que salvó a los 10, solo salvó a uno. Aquel que vino y ofreció de lo que recibió. Gratitud. Por eso, cada uno llevará ofrenda según lo haya bendecido el Señor Jesús, tu Dios. Quiere decir que desde la misma gratitud, así tú no tengas trabajo, desde la misma gratitud tienes que bendecir a otros. Porque eso es fe en el Señor Jesús, creerle a Él, y el Señor te va a levantar y te va a bendecir y te va a dar vida eterna. El dar, el ofrecer lo mejor de mí para otro, tiene que ver con mi vida eterna. Eso es ofrendar. ¿Sí estamos entendiendo? Este versículo de Deuteronomio dice que debemos ofrendar a Dios como nos haya bendecido, ¿cierto? Por eso, sea que recibiste mucho o recibiste poco, siempre, siempre, no me cansé de decir, hay algo que nosotros podemos traer ante el Señor. Siempre, no hay excusa.
la viuda que tenía unas moneditas. Me dejó claro el Señor eso. Enfoquémonos en lo que hemos recibido del Señor hasta el día de hoy y empecemos a traer y a ofrecerle al Señor lo que Él merece con un corazón agradecido, con un corazón contrito y humillado. Es la única manera de poder ser salvos. Ahí lo acabamos de ver. La gratitud. Cuando yo ofrendo, cuando yo ayudo, cuando yo socorro, cuando yo sirvo a los demás, estoy siendo agradecido con mi Creador. Es eso, tan sencillo como eso. Vamos a dejar hasta ahí, porque eso se pone cada vez más bonito. Qué bendición este mensaje. Yo dije esta mañana que hoy era el último día de este mensaje de salvación. Y con lo que hemos hablado hasta ahora, voy en la página 2, entrando a la tercera, y son como 7. Esto se pone muy bonito y hermoso. Así que los invito a que dentro de 8 días estemos en sintonía con el Señor en este mismo dial, ¿cierto? Y la cita es con nuestro Señor Jesús el otro sábado a las 6 de la tarde en punto. Entonces, nos vemos dentro de 8 días. ¿Qué les parece a todos? Amén. Así que tenemos mucho que hacer esta semana. Empezar a ayudarnos unos con otros, empezar a buscar a nuestros familiares, qué necesidades tienen. Quitémonos de nuestro corazón, es que es muy conchudo, no hace nada, es un flojo, es una floja. Usted déjele eso al Señor. Nosotros cumplámosle al Señor con lo que nos mandó. Servir. Así de sencillo. Porque estamos sirviéndoles a Él, a nadie más. Amén. Muchas bendiciones. Que tengan un excelente día.